Hola, ¿qué tal? Yo soy David. Yo soy Ana. Esto es How to Spanish. Y en este video vamos a enseñarte cómo decir move en español. Hola, en este video vas a aprender cómo hablar más como un nativo. Y el video está en español, pero puedes activar los subtítulos en inglés. Vamos a comenzar. En español, tenemos muchas maneras de decir muchas cosas, como en otros idiomas, pero particularmente, esta frase que vamos a ver hoy, tenemos muchísimas opciones. No solo le dices muévete o move, sino 1000 opciones más. Bueno, no 1000, pero sí muchas. Vamos a empezar. Antes que nada, queremos enseñarles las dos formas formales de decir move a una persona, porque queremos ser amables, ¿no? Entonces, las dos formas más amables para decirlo son con permiso, por favor. Y la otra forma es disculpe. Yo creo que con permiso es mejor porque disculpe también se usa como en un restaurante, ¿no? Como disculpe no necesariamente significa move, pero con permiso siempre significa move. Y como pueden ver en la pantalla es dos palabras, con permiso. Pero la verdad es que los hablantes nativos, al hablar rápido, han cambiado esta palabra por con permiso. Muy bien, esas son las maneras formales y donde nunca vas a tener problema de decirlas. Pero tenemos maneras informales y que ocupamos como amigos, con familia, con personas que tenemos mucha confianza y que a veces queremos ser graciosos. Número 1. ¿Sí me das o sí me da permiso? Y esto lo ocupas normalmente en la calle. Es solo un grado más abajo de las que dijimos, que eran muy formales. Esta es un poco más casual, pero no vas a ofender a nadie. Entonces, ¿sí me das permiso o sí me da permiso? Es muy común escuchar esto cuando estás en el transporte público, en el metro o en un camión, ¿no? Porque hay dos personas sentadas y tal vez él quiere salir, pero yo estoy aquí, entonces él necesita pedirme que me mueva. Y él me va a decir, ¿sí me da permiso? Y yo, oh, claro, y me voy a retirar. Muy pro. Obviamente esto funciona en un autobús, tal vez en el aeropuerto cuando está muy lleno, cuando estás en un centro comercial. Hay muchos lugares donde puedes ocuparlo. Y el siguiente es Comper. Es la versión corta de con permiso. ¿Recuerdan que les dije que es con permiso? Pues la versión corta es comper. Número 3. Permisito. Permisito. Como saben, en español nos encantan los diminutivos, y esta no es la excepción. Cortamos el con y de repente esto se convierte en permisito. Como se dan cuenta, todas estas expresiones tienen que ver con permiso. Es como decirle a la otra persona, por favor, ¿me das tu autorización para pasar? Obviamente nadie piensa esto, pero de allí viene la palabra permiso, y como dijo David, corto decimos permisito. Número 4. Esta es muy chistosa porque en realidad tiene una palabra en inglés pronunciada en español. Decimos, ¿sí me das chance? Chance viene como de chance, entonces, ¿sí me das chance? Exacto, es como decir, ¿sí me das oportunidad de pasar por ese lugar donde tú estás? Número 5. Y en este grupo de frases vamos a empezar con las más informales y chistosas. Entonces, la número 5 es, ahí va el golpe. Sí. No es una amenaza de que realmente vas a golpear a alguien, pero lo que significa es voy a pasar, no importa quién esté enfrente. Es graciosa más que agresiva. Ahí va el golpe. Número 6. Hazte para allá. Y hazte para allá es muy común con los hermanos, porque es bastante informal y es un poco grosera, pero no es demasiado grosera. Entonces a tus hermanos les puedes decir, ¡ay, hazte para allá! Y yo dije la versión corta. La versión larga es hazte para allá y la versión corta hazte para allá. Y tenemos una frase extra. Esta frase es muy, muy chistosa y solamente puedes usarla con las personas con las que tienes mucha confianza, porque cuando tú usas esta frase quieres hacerlos enojar un poquito. Y esta frase es particularmente popular en México y es: la carne de burro no es transparente. Carne es esto que tenemos o lo que tú comes
Y burro, pues es el animal, ¿no? Entonces es como decirle a la persona que está frente a ti en la televisión, puedo verte, no eres transparente, quítate. Quítate es la forma más grosera. Entonces, si yo le digo, la carne de burro no es transparente, él va a decir, oye. Exacto, porque te está diciendo burro y porque te dice que te quites. Puede ser gracioso y un poco molesto si quieres molestar a tus hermanos o primos o amigos. Pues estas fueron 7 frases informales, además de 2 frases formales que puedes usar para decirle a alguien move. Muchas gracias, no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.